Fijaos cómo vengo, que no he querido ni cambiarme ni nada con la ropa que me he ido a rehabilitación, porque digo, si me voy, me cambio, me refresco un poquito, después me va a dar pereza encender la cámara. Así que voy a grabar sí o sí y ya luego me pondré cómoda. Así que todas, bienvenidas un día más al canal, bienvenidas a este nuevo vídeo en el que os voy a mostrar una compra que he hecho en Mercadona, una compra muy rápida, muy básica, no es una compra grande. Así que nada, voy a deciros un poquito lo que he comprado y bueno, cosas que he visto que los precios siguen subiendo. Es verdad que alguna cosa he visto que le han bajado un poquito unos céntimos, pero en general he visto varias cosas que han subido el precio. Entonces nada, voy a comenzar. Antes de nada os voy a enseñar, creo que ya os lo he dicho alguna vez, estoy comprando este pan de molde en Día. Cuando llegamos, el autobús nos deja, cuando no me voy en ambulancia, porque la ambulancia se me trae hasta aquí, pero si queremos ganar tiempo nos venimos con un autobús que viene hasta aquí, hasta el pueblo, y nos deja en el metro. Allí enfrente tenemos un Día y bueno, siempre que nos falta pan de molde, el pan de molde creo que ya os lo dije en algún vídeo anterior, pan de molde y mermeladas las cojo en Día. Y nos gusta este, el que pone rústico. Tienen otras marcas, pero este me gusta como queda cuando haces la tostada, así que hemos cogido este. También el integral, que es igual que este, pero integral, también me gusta, pero no tanto. Entonces, bueno, hay veces que cojo el integral y cojo este, pero hoy solamente hemos cogido este. Bueno, y estas son las mermeladas que os decía, es de la marca Día. Hemos cogido una de fresa y otra de melocotón, que son las dos que nos gustan más, que consumimos más. Pues nada, estas son las que consumimos habitualmente y ahora vamos ya con la compra de Mercadona. Pues bueno, he cogido 4 panes de estos redondos. No sé si os lo dije en la compra anterior, creo que sí. Este es un pan que es tipo, pues bueno, así redondito, que es pues para hacer hamburguesas. Bueno, esto es lo que cada uno quiera, pero es el típico que se pone con las hamburguesas. Lo voy a dejar porque si no hace ruido en la bolsa. Bueno, he cogido 4, cuestan a 30 céntimos, están como muy blanditos y están muy ricos. Y bueno, estamos aprovechando ahora que aún se pueden comprar, están a 30 céntimos como digo. No sé si en el vídeo anterior creo que ya os lo comenté, que estábamos comprando a veces para desayunos o alguna vez en alguna cena. Estábamos comprando esos que son cuadraditos, que iban 4 en una bolsa. Y creo que costaba primero 1 euro, luego lo subieron creo a 1,10 y ahora estaban en 1,20 o 1,10 estaban, creo, no recuerdo bien. Pero bueno, el último día que fui a preguntar, que ya digo que creo que os lo grabé, no vi las bolsas y bueno, pregunté a la chica y me dijo que había sueltos en los carros estos que tienen con panes sueltos. Y nada, yo fui a mirar y le dije, pero es que me salen mucho más caros, a ver, mucho más caros no, pero me salían como a 35, que son 1,40 la bolsa de 4. Y claro, en poco tiempo lo subieron de 1 euro a 1,10, de 1,10 a 1,15 y de 1,15 ahora a 1,40, pero en vez de verlo en la bolsa te lo ponen separado y así pues tú, si no lo multiplicas, pues no te enteras. Entonces le pregunté, digo, ¿no me lo puedes poner en una bolsa? ¿Sale más barato? Y me dijo, no, ahora se compran así. Y bueno, pues nada, me di cuenta que estos valían a 30 céntimos. Y bueno, a 30 céntimos sale por 1,20 4 panes, pues bueno, son grandecitos. Decir que este pan tiene un poquito más de molla, está así como muy blandito. Y es más grande que el que os digo, el otro es como un pan cristal, por dentro no lleva miga, que prácticamente yo lo cogía por eso, porque comía pan pero no llevaba mucha miga, para mi dieta me venía mejor. Pero bueno, al final terminamos con este está muy bueno también. Pero bueno, ahora vamos a tocar madera, porque Mercadona cuando se da cuenta que algo gusta, a los pocos días te lo sube. Huevos L, normalmente siempre compramos el de 24, pero como el huevo es más pequeño y aún me quedan como 12 huevos del cartón de 24, he cogido estos porque hay veces que con un huevo para hacer una tortilla me valen o gasto 2 del otro, así que bueno, he aprovechado, he cogido este, tampoco la diferencia es mucha. Luego otra cosa que he cogido es estos tomatitos cherry, ya sabéis que esto
aunque sea así tipo snack para picar cuando tienes un poquito de hambre, sino para una ensalada, para una guarnición. En fin, que están muy ricos y que a nosotros nos gustan bastante. Vale, otra cosa que he cogido, en este caso es para mí, son estos yogures sabor a coco, son 00 y también me gustan mucho. Así que cuando me apetece algún postre o alguna cosa para merendar, tengo el yogur. También hemos cogido este paquete de café gigante XL. No es que me guste mucho, a ver, es un café corriente y este al ser con sabor fuerte parece que le coges más el sabor a café. Ahora, se echa mucho de menos ese aroma cuando hueles el café y dices huele mucho a café, a un café expreso. Bueno, no se tiene con este café, pero bueno, de todas maneras es lo único que tiene Mercadona. Luego el Saimaza, creo que Saimaza o alguno de estos está carísimo, así que para los que somos muy cafeteros no nos sale demasiado rentable, por eso compramos este paquete. Vale, también he cogido este paquete de iceberg. Estaba cogiendo corazones de estos de lechuga, pero no me gustaban, los que tenían estaban como muy verdes las hojas, como para quitar las primeras, y al apretarlo un poquito estaban como fofos por dentro. No me ha gustado mucho, así es que no los he cogido, y por no quedarme sin ensalada me he cogido este paquete de iceberg. Aunque los corazones de lechuga, tengo que deciros, yo no sé si me lo recuerdo yo mal, pero los corazones de lechuga le han pegado una subida. Yo creo que estaban sobre 1,15 o una cosa así, ahora están casi a 1,60, me parece 1,65 o 1,55. No son lechugas de estas que dices, son lechugas hermosas, no, son así como, están como medio vacías. Y luego no son especialmente grandes y cuestan, yo prefiero comprar una lechuga de estas que son más hermosas, que aunque me cueste 1 euro, pero aprovecho más, que aquí parece que llevas dos, pero quitándole la parte de fuera te quedas con nada, con 4 hojas, así que hoy no las he cogido y he preferido coger la lechuga iceberg. Bueno, no sé si os lo he dicho alguna vez, esto bueno, nos gusta a todos, yo digo a mis hijos son los que empezaron a coger esto. Y al final nos hemos viciado todos en casa. Te pones un vaso con 2 hielos de estos grandes potentes y está fresquito, está muy bueno. Lo voy a dejar. Esto viene porque yo hacía con la Thermomix la limonada. Si tenéis Thermomix sabéis que se hace la limonada en un santiamén y sale muy rica. Lo que pasa es que, bueno, por no hacerla, hay veces que ellos dicen, mamá, yo me compro una botella. Ahora se ha puesto el perro del vecino, la verdad. Pero a veces ocurre que no hay limones o no tienes tiempo y bueno, tener una botella de estas en la nevera no cuesta nada, así que nada, hemos comprado una botella. Vale, luego otro de mis imprescindibles en verano es el gazpacho. Aquí Mercadona sí que lo hace bien, está muy rico. Y bueno, también tengo que decir que el precio del gazpacho eran 1,40, ahora están 1,60, ha subido como todo, pero lo que sí que hay que ver es que 4 personas en una familia te bebes un vaso cada uno de gazpacho y te quedas con ahí 1 euro y pico todos los días, al final pues hace un sueldo. Vale, luego esto es para mis hijos, son cajas de leche de proteína, se han comprado 3 cajas de proteínas. Esto lo llevan por su dieta, por el deporte que están haciendo y bueno, se lo están comprando ahora todo de proteínas. Yo se vengo a mirar para arriba y es que tengo la pantalla y estáis aquí en el objetivo, ya verás cómo voy a mirar todo el rato para arriba cuando veáis el vídeo. Bueno, lo que os decía, la leche de proteínas es para mis hijos. No me gusta mucho que tomen proteínas añadidas, pero bueno, ellos ahora ya mandan lo que quieren tomar y dicen que sí, que quieren estas, así que pues nada. Vale, otra cosa que he comprado es este aceite de oliva. El aceite de oliva también ha dado una subida. Cuando subió mucho el aceite de girasol, os acordaréis que cuando empezó la guerra de Ucrania subieron el aceite de girasol, estaban 3 euros y pico, 3,50 o así me parece. Y yo estaba comprando el aceite de oliva a 4 euros, en Mercadona estaba a 4,39 y yo lo estaba comprando a 4 euros en Family Cash. Bueno, pues hoy he ido y está en 6,80, me parece que he visto, el de oliva virgen extra.
Y bueno, de momento me niego a pagar eso cuando no tenga más remedio, pero bueno, mi marido dice, es que este te sale más caro. Digo, sí, me sale más caro el litro, pero bueno, yo desembolso menos dinero en la compra. Y si vas ahorrando 60 por un lado, 20 por otro, otros 20, cada cosa que metes en el carro, súmale lo que ha subido. Y al final de la compra te salen 20 euros más. Así que nada, he comprado este. Este estaba en 5 euros, 5,60, 5,65, algo así me suena. Entonces, pues nada, lo que digo, este era de mejor calidad, me gusta el sabor que tiene más. Y viene en botella de cristal, que también me gusta más que la de plástico. Entonces nada, he comprado este. Otra cosa que también nos gusta mucho, esta marca de Hacendado, es este queso tipo Filadelfia. No me acuerdo ahora cómo está, creo que es a 1,30. También estaba a 1 euro cuando lo estábamos comprando antes de las subidas y ahora está en 1,30. Lo que digo, no es que esté demasiado caro porque el Filadelfia, yo me pasé a este del Filadelfia que me gustaba mucho, me pasé a este porque era mucho más económico, pero muchas veces ahora te pones a pensar y dices ya es 1,30, en ese momento el de Filadelfia ahora mismo estará mucho más caro, pero lo que digo es que estamos comprando cosas de marca blanca y bueno, estamos pagando precios que antes costaban los de primeras marcas. En fin, el precio de este ahora es 1,30. En fin, este nos gusta mucho en casa y por eso lo sigo comprando. Y el tamaño está bien, tiene 300 gramos, así que nada, este también nos gusta bastante. Vale, esto es una cosa que tengo que mencionar porque, bueno, he hablado mucho de la mantequilla. Yo cuando hacía mucho bizcocho y demás, yo gastaba muchísima mantequilla. Ahora mismo no estoy consumiendo mucho, hay veces que me hago alguna tostada, pero no estoy consumiéndola en general tanto como antes. Pero sí que noté la subida que le dieron a la mantequilla. Llegó a estar en 2,50, luego la bajaron como a 2,30 y hoy mi marido dice que la ha cogido a 2 euros. Así que bueno, vamos a tocar campanas que en algo, en vez de subirlo, han bajado el precio. Bueno, otra cosa que también hay que mencionar son las patatas. ¿A qué precio compráis vosotras las patatas? Bueno, esto estaba creo a 1,40 al kilo. Bueno, me parece una burrada. A 1,40, que las patatas estaban a 70, creo recordar. Y bueno, hoy estaban a 1,40. Me parece una exageración, han doblado el precio. Y las patatas os puedo asegurar que saben igual y son las mismas. Así que nada, yo he cogido dos, nada de comprar kilos ni nada de eso. Porque voy a hacer la ensaladilla y necesito 2 patatas para darles más cuerpo. Así que nada, he pensado comprar estas dos, que son las que iba a usar, y ya si necesito más, pues ya iré a comprarlas. Vale, otra cosa que he comprado, esto a ver si lo puedo sacar. Me he comprado, no sé si los habréis probado, estos panecitos. Me parece que son un poquito más blanditos que otros que hay también integrales, pero que tienen la grieta hasta que hace aquí, tienen como picos, y me los compré pues ya hace unas semanas, pero no me gustaron porque me hacían daño en las encías. Entonces hoy he visto este que tiene 50% de harina integral, tiene más que el otro, y es así como más blandito. Entonces voy a ver si me gustan y para desayunar hacerme un bocadillito de jamón york o de Filadelfia con tomate. Bueno, el precio también estaban a 30 céntimos, que me parece que está bien para ser un pan integral. Vale, hoy para cenar, que mis hijos quieren cosas rápidas, les he cogido estas salchichas. Hoy he cogido las de pavo. Los precios creo que eran parecidos, de pavo o de cerdo, pero creo recordar que mi madre un día vino, me trajo de estas salchichas y nos gustaron bastante. Así que he cogido estas porque seguramente yo creo que tendrá más proteína que la otra. No sé si la habéis probado, si os gustan. Yo no soy mucho de salchicha de Frankfurt, a no ser que sea poniéndolo en algún sitio, que le tengan una receta. No soy mucho de salchicha de Frankfurt, pero a ellos sí que les gusta, así que nada, he cogido estas para probarlas o volverlas a comer y ver si nos gustan. Vale, luego esto es otra cosa de proteínas que se ha comprado uno de mis hijos.
es tropical, no tengo ni idea del precio. Los precios, a ver si me da tiempo y os los pongo bajo porque os lo digo, pero luego se me olvida. De todas formas, esto, yo hay veces que es tontería estar poniendo precios porque el que más y el que menos va a Mercadona y bueno, puede encontrar los precios fácilmente, incluso buscándolo en internet, te metes y sabes los precios. Yo si tengo el ticket y lo tengo a mano, os pondré el precio, pero vamos, nada, es un batido de proteínas. Vale, otra cosa que nos gusta bastante es el lomo adobado. Este lo compré la semana pasada o la anterior, compramos una bandeja que estaba al 30%. Hacía muchísimo tiempo que no comíamos lomo adobado y la verdad es que estaba súper tierno, salió muy bueno y nos gustó bastante. Así que hoy he cogido otra bandeja pues para el domingo o el sábado por la noche, hacer esto con unos pimientos verdes y una loncha de queso y bueno, para chuparse los dedos. Vale, luego hemos cogido este queso Abarty Light. Mi hijo ahora mismo es el que le está gustando este queso para hacer sándwiches con jamón y queso o por ejemplo como os decía con el lomo o incluso una loncha de queso sola, está muy rico. Vale, luego otro queso que a mí me gusta mucho es este queso Edam. Además coincide que es uno de los más económicos, no queda nada que sea por menos de 2 euros. Este creo que cuesta 1,80, no sé, lo habrán subido cuando no lo he mirado. Pero bueno, está por menos de 2 euros y a mí me gusta mucho este queso, así que de momento este también lo he cogido. Algo que también lo compramos mucho en verano son las gelatinas. Estas son 00 y la verdad es que estas casi siempre las consumo yo, mi marido a veces también come alguna. Mis hijos dicen que están muy blandas, entonces como ellos dicen que están blandas no quieren. Vale, otra cosa que he cogido que también está de vicio, esta tartita de queso. Está buenísima, no sé si la habéis probado, pero si os gusta la tarta de queso, probarla porque está muy bien conseguida, mucho mejor que las que tenían antes. Esta, bueno, se parece mucho a la tarta de queso de la Viña, siendo que es un producto industrial y demás, pero bueno, yo la última vez que comí estaba como cremosita por dentro, muy rica y de precio son 2 euros, que para ser una cosa esporádica y un capricho no me parece que esté mal, así que nada, nos hemos traído una. Vale, otra cosa que hemos cogido es este flan de huevo, que lleva 4, creo que estaba por unos 60, creo recordar. No sé cómo estará, yo hace muchísimo tiempo que no compro flan, yo normalmente el flan de huevo lo hacía yo. Pero bueno, ahora estoy de un perezoso, no os podéis imaginar, desde que vine del hospital he intentado hacer vida normal, pero meterme en la cocina me cuesta un montón porque esta mano todavía no me responde al batir huevos, se me va el huevo por todos los sitios, la cuchara también, entonces bueno, tiendo a hacer cosas como más rápidas, que me cueste menos trabajo y si puedo comprarlas, pues las compro. Hay momentos en la vida en los que una tiene que adaptarse, flexibilizarse con las situaciones. Entonces, bueno, para mí flexibilizarme ha sido eso, ha sido dejar de hacer cosas, porque todo esto yo lo hacía antes, no me permitía el decir lo compro porque yo decía yo esto lo puedo hacer. Pero ahora, sin embargo, no me apetece porque sé lo que me cuesta y luego por otro lado se me hace una montaña. No os podéis imaginar, batir huevos solo se me hace una montaña. Así que, pues bueno, en ese caso estoy pasando por ese proceso y por eso muchas cosas de las que veis diréis, pero si ella antes no lo hacía o no lo compraba o no lo comía. Bueno, pues que sepáis que es por este motivo. Estoy pasando un proceso en mi vida muy diferente al que tenía antes y bueno, pues por ese motivo pues es esto. Lo último que me queda, bueno, ahora os enseñaré los helados. Son estos fartons. Yo no sé si los fartons los conocéis en todos los sitios porque la horchata yo recuerdo que hace unos años la horchata no se conocía en todos los sitios, entonces esto es muy típico para comerlo con la horchata. A ver, no tienen nada que ver estos fartons o la horchata que compras ya en el supermercado como la horchata que tomamos aquí en heladerías y los fartons que son caseros, esos están buenísimos. Y estos cuando sacaron los de Mercadona yo creo que estaban mejor conseguidos, estos
no es tan mal, pero es como un brioche. No, quitado de que lleva el azuquitar que llevan los fartons por encima y demás, a mí me parece más pues una elaboración tipo a la ensaimada o un brioche, ya os digo, es muy parecido. Pero bueno, y luego aparte esto también era 1,40 y ahora están, creo que eran 2,50 €, o sea, ha subido 1 euro. Y mirad, hay 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, nosotros tenemos uno cada uno y sale a 2,50. No es caro si lo comparas, pues no sé, con comprarte un helado tú sola o comprarte, pues no sé, un pastel en la pastelería. Ya te cuesta eso. Pero vamos, para ser un producto industrial y por el tamaño que tiene, a mí me parecen caros, no lo siguiente. Pero bueno, nada, están buenos. Y pues para una tarde que quieras tomar un refresco y tomarte algo de comer, pues lo tengo ahí. Bueno, otra cosa que también he comprado, que la había guardado en el congelador y casi se me olvida, son estos conos de choconata. Lleva 6 conos y valen 1,80 €, no me acuerdo bien, pero vamos, 1 euro y pico. Así que hemos cogido 6 conos. Vale, y también hemos cogido estos 8 sándwiches de nata. Estos me recuerdan mucho a cuando yo era pequeña, aunque yo no me lo comía, era mi hermano el que más pedía esto. Yo siempre estaba probando el que parecía más grande, con más colores o más aparatoso, y ese es el que yo pedía. Él casi siempre se pedía este. A mí me parecía pues eso, un poco soso, porque decía, siempre pides lo mismo. Bueno, pues ahora es uno de mis preferidos también, fijaos lo que son las cosas. Yo cuando voy a ver todos estos helados, este que os he enseñado, el de conos de choconata, pues está muy bueno, me gusta, pero al final me deja un sabor así como muy dulzón, ¿vale? Sin embargo, este me lo como y me quedo con ganas de más. Así que bueno, pues son los dos que por el precio que tienen están bastante bien, y este pues también me lo he traído. Bueno, otra cosa que se me había olvidado enseñaros es este zumo de clementina. Este zumo a mí me gusta muchísimo, mucho más que el de naranja, creo que ya os lo he dicho en algunos vídeos. Está muy rico, cuesta 1,50 € y no es tan ácido, siendo ácido, porque la clementina está ácida, pero no lo encuentro con tanta acidez como el de naranja. Así que, pues nada, he cogido uno porque hoy me apetecía más este que el de manzana. Bueno, pues ya hemos terminado con todo lo que es alimentación y ahora os voy a enseñar dos cosas que me he comprado en la perfumería de Mercadona. Y una de ellas es esta crema corporal, pone sorbete, pero por el tono ese rosadito y pone aquí rosa y rojo como las piruletas estas navideñas. Bueno, estaba colocada justo al lado del producto este de la exfoliante que salió hace poquito, que es así como de fresa y huele como a fresas con nata. Bueno, pues estaba justo al lado colocada, así es que doy por hecho que es de la misma gama y el aroma tiene que ser parecido. Voy a abrirla a ver lo que me parece esto. Huele a piruleta, pero a piruleta de las de toda la vida. O sea que no sé si me va a gustar ponérmelo, ya os diré, según lo que dure el aroma, ya os diré, porque a mí estos olores en el cuerpo como que me empalagan un poquito. Pero bueno, la probaré, la utilizaré y ya os diré si la llevo cómoda. Y bueno, y por último, no sé si esto es novedad o ya estaba, me he cogido este rímel. He estado dudando si cogía este o cogía el que es waterproof. Máscara de pestañas, efecto definición y longitud, oftalmológicamente testada. Pues nada, es una máscara de pestañas, no sé cómo será. La probaré y también os iré comentando o en algún short o en algún otro vídeo y os comentaré si me gusta. Y bueno, chicas, pues esto ha sido todo lo que tenía que enseñaros. Espero que os haya gustado. Se me ha olvidado deciros que me dejéis un like cuando veáis el vídeo, porque ayuda muchísimo, ya lo sabéis, yo creo que os lo decimos todo el mundo que hacemos vídeos. Que dejéis un dedito arriba siempre ayuda mucho, pero muchísimo, a que YouTube enseñe más el vídeo a otras personas y nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Así es que os pido que me deis un like. Y bueno, si tenéis algún comentario que hacer, me encantaría leeros. Y pues nada más, que me despido de todos vosotros y os envío un beso muy grande, ser muy felices y nos vemos el próximo día con el siguiente vídeo. Hasta pronto. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.